Hola mamás y papás de niñas y niños con necesidades especiales, en particular con parálisis cerebral infantil. Hoy os traigo un vídeo pues sencillo, como siempre, donde vamos a hacer un poco de hincapié en la importancia del suero fisiológico antes de empezar a comer, de usar el masticador para no tener que triturarlo todo, de formas de beber agua, etcétera, distintas cositas. Bueno, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, creo que te puede ayudar. Dale también a la campanita para que te lleguen los avisos de los nuevos vídeos porque no soy muy regular subiéndolos. Lee también la cajita de abajo que da información y una descripción de lo que contiene el vídeo, porque así ya sabes con antelación si te interesa o no. Os animo a hacer comentarios, a hacer preguntas, a hacer sugerencias, a comentar cuál es vuestra situación y sobre todo también a preguntar las dudas que tengáis y más si son en temas de nutrición y os puedo ayudar. ¿Preparados? ¿Listos? El suero fisiológico es muy importante para limpiar la nariz y las fosas nasales antes de empezar a comer. Se puede poner cuando están resfriados las veces que haga falta y antes de las comidas, no durante. Si durante la comida nos damos cuenta que le hace falta, habría que parar un poquito, esperar a que trague bien y luego ya ponerlo, porque si no se puede atragantar con lo que está comiendo, que no lo haya ingerido bien todavía. Es una técnica que es muy útil para limpiar todo este moco que se les queda cogido en la garganta y que les cuesta expulsar por su inmovilidad, por su espasticidad, etc. Primero vamos a desayunar, ¿vale? Eso es lo primero. Y voy a ponerte un poquito de suero por la nariz para quitarte estos moquillos de la mañana, ¿vale, campeón? ¿Ponemos un poquito de suero? Venga, ¿preparados? ¿Listos? Y apretamos fuerte. Muy bien. Sopla. Muy bien. A ver, ponemos otro poquito por aquí, que queda muy poquito. Te lo has tragado todo ahí. ¡Oh! No quedaba nada. Bueno. Sopla fuerte. Muy bien, campeón. Muy bien. Vamos a desayunar. Leche con cacao puro. ¿Y qué quieres? ¿Galletas o pan? Pan. Muy bien. Tenemos para cenar puré de verduras, súper rico, y carne a la plancha. Mira, ¿por dónde quieres empezar, campeón? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Carne o puré? ¿Qué te apetece más? ¿Carne? Bueno, el masticador es una herramienta que en el vídeo no se ve muy bien, luego os pondré una fotografía, pero que es muy útil si queremos que los niños no siempre coman triturado. Esto es muy importante porque al final el triturado cansa muchísimo. Psicológicamente yo siempre lo que más me ayuda es probar las cosas. Yo he intentado comer de triturado y no he aguantado ni 3 días. Me ataco de los nervios. Entonces para ellos es exactamente igual. No les gusta comer de triturado, aunque sea lo único que muchas veces puedan comer. Por eso el masticador no solo es que ayuda a masticar previamente un alimento y asegurarles que no se atraganten, es que además les ayuda a probar nuevas texturas en su boca y no solo texturas, un alimento no tiene el mismo sabor cuando yo lo mastico que cuando me lo dan masticado que cuando me lo dan triturado, no tiene nada que ver. Entonces les damos nuevas sensaciones, nuevos sabores, ellos necesitan masticar y necesitan probar esa capacidad que tienen muy disminuida, pero en parte la tienen. Vamos a poner un poquito de aceite a la carne para que sea más fácil de comer, ¿vale? Así un chorrito de aceite de oliva, ¿vale, campeón? Pero no llores. Mira, vamos a enseñar, cortamos la carne
Y lo vamos a cortar con el masticador. Mira, qué chulo. Mira qué chulo cómo queda la carne. ¡Ah! Qué bueno, qué rico, qué bien huele. ¿Estás cansadito, campeón? ¿Sí? Ahora es cuando mamá usa los deditos. ¿Probamos con los deditos? Mira, toma. Qué buena. Venga, campeón, coge el tenedor. Va, ayuda a mamá, va. Poco yo después de cenar. Venga, la boquita, tú solo. Hazlo bien, así. Fantástico, muy bien. ¿Quieres pinchar? ¿Quieres que te ayude a pinchar? Mira. La carne ya está un poco troceada por el masticador, ¿verdad? Venga, tú solo. Muy bien, campeón, muy bien. Que se te da la vuelta. Bueno, la hidratación es muy importante en estos niños. La mayoría tienen un gran babeo y esto implica una deshidratación, es decir, toda la saliva que ellos fabrican y que debería ir hacia su estómago y hacia su tracto intestinal, pues acaba fuera, acaba en su camiseta, en el suelo, encima de la mesa, hacen auténticos charcos. Entonces, esto es una deshidratación en toda regla que luego afecta también a un mayor estreñimiento, también incluso a una mayor propensión a problemas digestivos, porque la saliva, además de líquido, tiene sus propias defensas, entonces es interesante que la traguen, no que salga. Pero bueno, lo importante es estar hidratando continuamente, también para que la boca no se quede seca, aunque esto no suele pasar, simplemente es que en vez de ir hacia adentro va hacia afuera, y que beban muchas veces pocas cantidades. Bien, a la hora de beber, además hay que cuidar mucho la seguridad, porque con el agua se atragantan con mucha facilidad. Si hablamos con un foniatra o con un logopeda, pues enseguida nos hará ver este punto de vista. Es muy importante que la forma de beber sea segura. Entonces tenemos que encontrar el vaso, la botella tipo biberón. Hay que encontrar el formato que más se adapte y que más les facilite a ellos la deglución. Tenemos que ver y observar si el agua fría o el agua templada, natural, cuál de las dos es la que mejor beben con más facilidad. Hay que intentar que beban con la cabeza recta. Para eso veréis en el vídeo que hay un tipo de vasos que ayudan a que esa cabeza recta se pueda mantener sin que tengan que extender el cuello hacia atrás. ¿Qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Fría? Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a beber? Mira qué fría. ¡Ah, qué buena! Vamos a beber con botella. ¿Vale? Botella. Muy bien. Godswill bebe muy bien con botella. A veces hay que agacharle un poquito la cabeza para que no se atragante. Pero sabe beber muy bien con botella. Muy bien. El único problema de la botella, ¿cuál es? Que a veces vuelve contenido de la boca a la botella y se contamina toda y hay que tirarla. Mira lo que tenemos aquí también. ¿Qué es esto? Un vaso adaptado. Ponemos aquí el agua y bebemos también con el vaso. A ver qué tal. ¡Ah, qué buena! Este vaso está fenomenal porque puede beber con la cabeza más agachadita, más difícil atragantarse, y en esa hendidura es donde mete la naricilla. Toma, ¿y la boquita? ¿Cómo se limpia la boquita? A ver, límpiate la boquita, sécate la boquita. Muy bien, fantástico, así, muy bien. Así, y por debajo, por los lados, por la barbilla. Muy bien. Repetimos los movimientos, aunque no se deja mucho, para que entienda todo lo que tiene que hacer. La verdad es que me estoy animando con estos vídeos porque el otro día, pues mi sobrina de 9 años
Me dijo, Alma, yo no sé muy bien cómo cuidar a Godswill, pero ahora con tus vídeos estoy aprendiendo mucho. Bueno, pues creo que es una visión más que tenemos que tener, que tenemos que enseñar a sus hermanitos, a sus primos, a sus compañeros a cómo tiene que cuidarlos, porque tienen que verlos como uno más de su misma edad, pero con dificultades para ciertas cosas. Es importante porque a veces los niños de su misma edad los siguen tratando como a bebés porque no caminan, porque no hablan, y esto es un error. Tenemos que desde el principio enseñarles a los niños a tratar a los otros niños con necesidades especiales de igual a igual. Y por último os quiero animar a que no cerréis nunca estos vídeos sin antes haberos hecho un propósito saludable o un propósito de mejorar en algo. Yo personalmente tengo en la nevera de mi casa post-its con cosas que me propongo mejorar o incorporar o hacer, ¿vale? Con Godswill. Cosas que me van enseñando los terapeutas a los que visito habitualmente, fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, que me van dando muchas sugerencias y muchas ideas. Una vez los incorporo a mi vida, los voy dejando a un lado de la nevera y voy haciendo un montoncito que es bastante motivador. Pensar que hay propósitos y hay objetivos que nos los marcamos y tardan años en cumplirse, pero hay otros que sí que se van cumpliendo. Entonces motiva mucho ver que nuestros nenes van avanzando, van mejorando, van aprendiendo cosas.